Escribir no es tarea fácil, no es producto de la inspiración, por el contrario, es producto de la transpiración. Esto implica que al escribir iniciamos con un proceso que requiere de disciplina, dedicación, organización y un insumo muy importante, la información. Todo esto nos orienta al producto final, que no es otra cosa que la redacción y producción del texto. Ya lo decíamos, es un proceso organizado y antes de iniciar con ese proceso es importante saber a quién le vamos a escribir, para qué vamos a escribir, cómo lo vamos a hacer y de qué manera vamos a redactar y a producir ese texto. Aquí presentamos el proceso de la escritura en 6 pasos. El primero de ellos es empezar a contextualizar el proceso de escritura, saber de qué vamos a hablar y constituirlo como un proyecto. El segundo paso, entonces, vienen las necesidades de la documentación, empezar a tener todo el conocimiento requerido según el tipo de texto que vamos a producir. Después, en el tercer paso, tenemos cualquier cantidad de información que hemos investigado sumado a los saberes previos que tenemos sobre el tema determinado y empezamos a organizar y a darle orden a ese texto. El cuarto paso es iniciar con el primer borrador, es decir, la producción del texto. Viene el quinto paso, que es la revisión de lo que hemos escrito como primer borrador. Y por último, en un sexto paso, la edición del texto y la exposición al público. El proceso de lectura que hemos enunciado en esos 6 pasos tiene una serie de actividades en cada uno de ellos y un resultado. Entonces veamos en este primer paso, que es el de contextualizar el proyecto de escritura. Aquí vamos a ubicar una cantidad de información que requerimos para conformar ese proyecto y vamos a elaborar una ficha de registro en la que se haga constar el tema elegido por consenso, el destinatario, la intención particular, lo que se sabe del tema y lo que se requiere saber, y también lo que se piensa difundir. El resultado de esta etapa o de este primer paso es una ficha de registro. En el segundo paso, que hace referencia a leer para saber, significa que debemos consultar diferentes fuentes de información, leer otros textos que sirvan de referente y podemos ir ubicando esa información en las fichas con la información seleccionada. Esto nos ayuda a ir sistematizando la información que vamos consultando. En este tercer paso encontramos una misión bien importante, que es leer para escribir. Aquí recordemos que en la anterior fase tuvimos que consultar cualquier cantidad de información que nos permitía orientar nuestro texto. Entonces, aquí necesitamos darle orden a ese texto y para eso existen algunas herramientas como por ejemplo organizadores gráficos, los mapas conceptuales, los esquemas, los resúmenes con la información. Todos ellos nos sirven para organizar la información. Aquí lo importante es elegir el tipo textual más conveniente para hacer la organización de esa información. En este cuarto paso, seguimos leyendo y en esta ocasión escribiendo. Es decir, empezamos a producir el primer borrador del texto. Aquí aparecen textos intermedios porque no es
documento o el texto definitivo. Va apareciendo la redacción de manera provisional, es decir, empezamos a generar borradores de ese texto. En el quinto paso, nuestra acción principal es leer para evaluar y para mejorar. Aquí hacemos la revisión del texto y el resultado de este quinto paso es el texto definitivo. Ya lo hemos ajustado, ya lo hemos sometido a la percepción de terceros y eso será un paso muy importante para realimentar nuestro proceso y llegar a ese texto definitivo. Y por último, viene la misión de leer para hablar en público. Tomamos nuestro texto, lo leemos, lo apropiamos todavía más porque necesitamos darlo a conocer. Recordemos que no estamos escribiendo nuestra autobiografía, estamos haciendo un texto para comunicarnos con el otro. Entonces, ahí en la prueba de fuego, ahí vamos a dar a conocer ese texto y vamos a verificar si la intencionalidad comunicativa se logra en la producción de ese texto. Entonces, aquí vamos a definir cuál es el formato correspondiente con el que vamos a comunicar ese texto o lo vamos a exponer. Es decir, vamos a hacer la defensa de nuestro texto.